Bueno, pues bienvenidos a todos nuevamente a otra entrevista, otro podcast de IndieGG Podcast. Estamos de nuevo Geray y yo, que vamos a ser los entrevistadores. Como siempre vamos a estar hablando de videojuegos y hoy tenemos a un equipo que a mí me hace, iba a decir especial ilusión, pero con todo me hace especial ilusión, pero con ellos me hace muchísima más ilusión todavía si cabe, tenerlos aquí para hablar un poco de muchas cosas, ¿no? De videojuegos, de desarrollo, de industria, de lo que surja en realidad, porque así somos nosotros, no sabemos lo que estamos haciendo, hablamos de cualquier cosa al final y es a donde los derroteros de la vida nos lleven, ¿no? Y este equipo, que a mí tanto me hace ilusión tener hoy aquí, es Path Games, con Virginia y Gonzalo, que son desarrolladores de videojuegos, trabajan principalmente en videojuegos de terror y actualmente han publicado ya un juego que se llama Insomnis, que de hecho estaremos jugando hoy, estará jugando afortunadamente para todos nosotros, Geray, porque yo me asustaría un poquito, y hablaremos un poco de eso. Entonces, nada, Virginia, Gonzalo, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, y nada. A ti, muchas gracias por invitarnos. Bueno, a vosotros, muchas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer, como siempre, poder enseñar cualquier cosa de nuestro jueguito. Y bueno, encantados de estar aquí. Eso mismo. Muchísimas gracias por invitarnos y por pues la posibilidad de poder enseñar nuestro pequeño jueguecito. Bueno, pequeño, o sea, un juego bastante considerable, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, antes de arrancar, a mí siempre me gusta contextualizar las cosas y con vosotros quería preguntaros al respecto de lo que es desarrollar videojuegos, o sea, ¿qué es lo que os ha llevado a desarrollar videojuegos, o sea, a hacer videojuegos? Porque al final esto es una cosa que mucha gente ve como una profesión compleja de entrar, una profesión que no es tan accesible y vosotros realmente os dedicáis a esto profesionalmente y ya tenéis éxito, por decirlo de alguna forma. Bueno, por decirlo de alguna forma no, tenéis éxito después de haber publicado vuestro primer juego, que entiendo que es Insomnis, ¿no? Entonces, contadnos un poquito, ¿dónde nace todo este rollo de hacer videojuegos? Pues yo, por ejemplo, en mi caso, nace de querer contar historias audiovisuales. Mi primera idea era poder contar historias audiovisuales más bien centradas en cortos o en cine o algo así. Y la verdad es que encontré en los videojuegos pues, otro medio de poder contar estas historias. Un medio pues, más interactivo, distinto, mucho más actual, obviamente, pero otro medio para poder contar las historias audiovisuales. La verdad es que cada vez el cine y los videojuegos se están uniendo más y más y más de la mano. Y se puede ver con los juegos pues, de eso, de Telltale, de Quantic Dream, de lo que sea. Y la verdad es que con Insomnis pues, pretendíamos un poquito contar eso, una historia. Y yo creo que es el objetivo de este juego. Sí, bueno, yo es que empecé hace ya muchos años, terminé pues por 2012 más o menos, 2013 los estudios y, y bueno, fui a otra universidad para seguir estudiando más de videojuegos y conocí a Gonzalo que estaba en la parte de cine, de audiovisual y un poco también hay que decirlo que le arrastré al lado oscuro, ¿no? de los videojuegos porque, bueno, creo que para los dos eran pasión. De hecho, yo creo que le gustaba el cine, pero al final le gustaban muchísimo los videojuegos porque era igual de jugón que yo. Y a través de eso, los dos nos fuimos alimentando con queremos hacer algo, queremos montar algo distinto, queremos montar algo nuevo. Es verdad que al principio también éramos un equipo más grande, que pues por cosas de la vida y porque los indies al final tenemos este tema, pues se fueron separando y al final nos quedamos nosotros. O sea, realmente íbamos a ser más gente. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias de el mundo del videojuego que os voy a contar. Y bueno, de ahí viene un poco al final terminar trabajando los dos en este proyecto y volver a trabajar juntos en el siguiente, claro. Qué guay. Aparte de que somos pareja y muy monos. Eso es verdad, ¿eh? Son una pareja muy mona, efectivamente. Esto es curioso porque sí que es verdad que yo conozco muchas parejas que se han formado precisamente gracias a la industria del videojuego contra todo pronóstico, cuando en realidad yo muchas veces acabo a hostias con mis compañeros porque, oye, yo no quiero un muñeco ese ahí, ¿no? Pero oye, pues muy bien, realmente. No sois la primera, no sois la primera entrevista que tenemos en esta sección del podcast, realmente, que nos viene a contar un poco lo mismo del cine, ¿no? O sea, que hay alguno que hemos entrevistado recientemente que también, bueno, en este caso Gabriel Jiménez de The Exit, que él también venía del cine, ¿no? Y nos contaba que precisamente encontró en el videojuego, como Gonzalo, un punto adicional para contar historias, ¿no? Una forma nueva, una forma mucho más interactiva de cara a hablar con el jugador, ¿no? También menos explorada, es muy... En cine, tú te pones a pensar en una historia, en un cualquier tipo de proyecto y siempre hay una referencia muy clara, una idea que ya se ha explorado. Es difícil encontrar algo súper nuevo. Te metes en videojuegos y te das cuenta de que hay un montón de vacíos. Dices, joder, esto que en cine lo hemos visto 750 veces, ¿dónde está en videojuegos? ¿O por qué no se ha llegado a transmitir tanto al mundo del videojuego? Y
Y también creo que eso es una oportunidad para nosotros, porque al final hay muchos huecos que todavía faltan por rellenar en el mundo del videojuego y de historias, y ya te hablo de historias de lo más clásico. Imagínate pues todo lo que se puede innovar por todo tipo de interacción como más fácil, ¿no? Crear algo ahí. Nada, pues lo que vamos a hacer ahora es, Geray va a empezar un poco a jugar a Insomniac. Vale, pero antes de empezar, ¿algo que debas saber? ¿Alguna recomendación o algo? Agárrate fuerte. A ver, el jugar con la luz apagada y con los cascos siempre es un plus, pero no te va a gustar No, eso. tengo cascos. La luz vale, ya perfecto. más complicada, pero los cascos sí están. Sí, yo creo que está ambientalmente bien puesta la luz. Igual parece que no te está muy preocupes, iluminado. que nuestro juego se trata más de la inmersión y de estar en una atmósfera que dé miedo que dé miedo. O sea, no vas a tener 400 sustos, vas a tener un par de sustos como mucho y ya está, y no son súper duros. El juego no trata de ser una película barata de terror. Trata de contarte una historia y ponerte en tensión durante el juego, pero ya está. Exacto, más que terror con historia, es historia con terror. Es decir, los elementos de terror que tiene te ayudan, por así decirlo, a poder contar historias. Sí que es verdad que hay unos cuantos jumpscares, por así decirlo, pero que no te preocupes, que no te van a quitar o no vas a dejar de permitirte disfrutar de la experiencia, por así decirlo. Maravilloso. Pues con vuestro permiso. Hace 3 años que ya, pues, Sí, el mundo ha cambiado. Sí. Esto ya Entonces, es una conversación que tenemos frecuentemente de que nosotros ya lo vemos un poco ya más antiguo, pero bueno. Claro, porque es que con lo que estamos trabajando ahora es todo tan moderno que si lo ves un poquito pues antiguillo, pues que entiendas que es porque si lo sacamos hace 3 años, pues te puedes imaginar cuándo lo estábamos desarrollando. Bueno. O sea, Sí, pero bueno, esto es la visión del desarrollador. O sea, Sí, esto es lo la de cosa siempre. de que vosotros lo habéis visto tanto obviamente, ya. claro. Lo habéis visto tanto ya que realmente lo tenéis como, esto no es nada. Además, estáis haciendo ahora un proyecto mucho más grande, pero, o sea, nosotros lo hemos visto, yo lo he visto de primera mano en varias ferias y demás, y a mí me parece un juego bastante, o sea, visualmente atractivo, quiero decir, es muy, muy interesante. Vale, de todas formas, ahora vamos a hablar un poquito de él. Voy. Si quieres, Geray, adelante. Vale, y en lo que Geray se aísla completamente de nosotros. Un poco para arrancar, el gameplay se va a quedar de fondo con Geray jugando, corriendo por ahí como un pollo escabezado y cogiendo cosas. Lo que quería un poco es, pues digamos, mientras él va jugando, vamos a hablar un poquito del juego, ¿vale? Me gustaría que me contaras un poco de qué va esto de Insomniac. O sea, ¿qué es Insomniac? Pues un juego de terror en primera persona, eso lo he dicho, terror atmosférico, donde tú eres Joe Castevet, que eres nieto de un famoso científico, el cual perdiste el contacto desde hace ya bastantes años, y te ha llegado pues una llamada prácticamente de la noche a la mañana, donde te dice que te llama la abogada de tu abuelo, donde dice que ha fallecido y que te ha dejado en herencia pues su vieja mansión. Esa mansión que el propio Joe pues, habitó de pequeño y que de hecho tiene a veces retazos y tiene recuerdos de haberla visitado. Y pues ahora completamente vacía, con cosas desordenadas, con una serie de entresijos y una serie de acertijos que va a tener que ir resolviendo para saber qué es realmente lo que le pasó a su abuelo y qué se estaba cociendo en esa casa, ¿no? Eso es un poquito el resumen de esa historia. Luego ya entramos un poquito más a explorar sobre el tema de... Pero bueno, yo creo que es spoiler y ya un poquito conforme vaya avanzando la historia iremos hablando sobre el tema de qué es Insomniac realmente, sobre el tema de los experimentos del sueño y todo esto. Exactamente. Vale, bueno, esto lo vamos a ir viendo sobre la marcha porque en realidad la idea es precisamente esa, que nos dé tiempo de avanzar más o menos en el juego. Evidentemente, para aquellos que estáis viendo el podcast ahora, pues que sepáis que si queréis jugar el juego, igual podéis parar, jugar el juego primero y después ver el podcast. Vale, entonces, en cualquier caso, hay una cosa que me sorprendió mucho, porque esto no lo sabía, Virginia me lo estuvo comentando, digamos, off the record, y es que realmente vosotros, Path Games, es un estudio de videojuegos que nace con la idea principalmente de hacer juegos de terror, que es un género que resulta interesante, entiendo, ¿no? ¿Por qué juegos de terror? ¿Qué tienen los juegos de terror que os atraen tanto? Es que nosotros somos amantes del terror. Desde el minuto 1 es algo con lo que conectamos mucho. Nos gustan mucho las películas de terror, las historias de terror, los videojuegos de terror, los libros de terror. Siempre nos ha gustado esa manera de representar, porque se representan muchas cosas a través del terror. No solo son el terror típico de te pego un susto, ¿no? Sino se visibilizan sentimientos, sensaciones, pensamientos y muchísimas cosas. De hecho, cada día más se habla del terror elevado, ¿no? Y de cómo influye en la narrativa y en lo visual, pues crear una historia de terror como es Midsommar, que es completamente de día y sin embargo es una película terrorífica.
Y creíamos que era un punto bastante clave donde empezar porque era algo que nos gustaba mucho, conocíamos mucho y nos gustaba mucho investigar. ¿Y cómo vamos a generar esta sensación? ¿Cómo vamos a generar esta otra? Creo que eso es un punto clave que siempre hemos tenido y además que lo teníamos muy claro. Es verdad que, pues, no sé, podríamos hacer cada uno juegos distintos. Yo podría ponerme a hacer juegos cozy sobre vacas hermosas que pastan en un campito y Gonzalo perfectamente podría ponerse a hacer juegos de historia, por ejemplo, que le gusta mucho todo lo que es las referencias históricas, Segunda Guerra Mundial y todo esto, ¿no? Los romanos o cualquier época, le gustan todas, básicamente. Y podríamos hacerlo, pero es verdad que lo que nos unía en común es que nos gustaban mucho los juegos de terror. A mí más verlos, a él más jugarlos, todo hay que decirlo, yo soy una auténtica cagada, una temerosa de los videojuegos de terror y me gusta mucho verlos, pero me cuesta mucho jugarlos porque me sumerjo mucho en los videojuegos. Entonces, de hecho, ese era un punto de partida que nos gustaba mucho, el ver cómo yo misma es que me moría jugando. O sea, es que llegamos al punto de jugar con los ojos cerrados yo. Y claro, eso te da que pensar de decir, joder, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, porque a mí misma pues me daba miedo pasar un juego que me sabía completamente al dedillo. Pero esto también es muy interesante de que cada uno, por ejemplo, que esto lo intentamos transmitir con Insomniac, que juegue a su manera. Que de hecho Insomniac es una de las cosas que hay mucha gente que no le gusta, a nosotros nos gusta bastante, que es el tema de que Joe no puede morir durante el juego. ¿Vale? Tienes una serie de sustos, tienes una serie de cosillas que van a pasarle, pero Joe como tal no puede morir. Entonces es relativamente accesible para cualquiera y que lo puede jugar a su completa manera, ¿no? Dices, o sea, me lo quiero tomar mucho más calmado, quiero dividirlo en las sesiones que sean, o al revés, como Virginia, quiero jugarlo con los ojos cerrados, pues perfectamente lo puedes jugar con los ojos cerrados, que no te va a pasar nada, no vas a morir por no ver alguna cosilla. Todo hay que decirlo un segundo. Él, cuando estábamos programando el juego, me usaba de conejillo de indias y ponía los sustos cada vez en un sitio distinto, así que yo daba igual cuando jugara, que siempre era distinto. Y claro, me moría del miedo porque no me lo esperaba. Yo me esperaba, pues, está en X sitio y luego no estaba en X sitio. Madre mía. Coge el peluche, que no lo has cogido, perdón. No, perfecto. De hecho, No, genial. es que se explotó algo y se me cerró la puerta atrás y me cagué un poco. De ese Como susto. niño guay, los peluches, cuando vayas al menú y veas los trofeos, bueno, los trofeos internos, los coleccionables internos, son todos directores de cine que nos gustan. Son referencias a directores de cine que nos gustan. Por eso encontrarás a Spielberg, de Spielberg, o encontrarás a Quentin. Ese era Georgie, que era como George Romero, un guiño a George Romero. Cada uno, pues a su manera, está modificado un poquito el nombre, pero eso son referencias y guiños a nuestros directores favoritos de cine. Claro, esto es súper curioso porque justo lo que quería hablar un poco con vosotros, realmente os gusta el terror. Yo entiendo que este juego no sale de la nada, sale de referencias, tenéis algún tipo de punto de partida en todo esto. Contadme un poquito, claro, Insomniac cuenta su historia, evidentemente, pero, o sea, ¿cuáles son vuestras referencias a la hora de hacer este juego? ¿En qué directores de cine sospecho que os habéis basado? O sea, ¿qué historias son las que os han servido de punto de partida? Pues el punto de partida inicial de Insomniac nace basándonos en una historia de creepypasta sobre eso, temática de experimentos del sueño rusos de hace muchos años, y a partir de ahí lo trasladamos a qué pasaría si esto se hiciera una historia fuera real, ¿no? Y de ahí pues un poco lo trasladamos a un guión, hicimos bastantes variaciones y bueno, y eso ahí acabó en Insomniac. Hay un prototipo hace muchos años de un Insomniac donde también se intentaba explorar, que salió como proyecto de final de grado de la universidad, y al final ese proyecto se descartó casi por completo y se tuvo que reiniciar el desarrollo de Insomniac, y es lo que hoy en día es jugable. Y ese Insomniac también intentaba contar esa historia sobre el tema de los experimentos del sueño, pero ahora mucho más caótico, no tenía esa historia tan fijada, ni tenía ese diseño que ya partimos desde el principio de lo que queríamos contar, ¿no? Y un poquito los directores favoritos, que ahora Virginia terminará de perfilar lo que yo diga, seguro, porque seguro que me dejo mil cosas, porque la verdad es que tenemos 1000 millones de referencias, pero sobre todo hay, por ejemplo, Bedroom, que es un guiño a la película del Resplandor, con el tema de Red Room, cuando lo escribe el niño en la puerta. Por ejemplo, Kubrick es una de nuestras principales referencias con el Resplandor. David Lynch también, por ejemplo, cada vez que aparecen los niños se hablan al revés, lo cogemos como referencia de Twin Peaks. La película Al final de la escalera, esa es también una de las mayores referencias con el tema de los huérfanos, con lo que hacían con los huérfanos y todo eso. ¿Qué más?
Eh, Mira, ahora mismo, por ejemplo, al ver las paredes, A los otros por los otros por las máscaras de los niños y el orfanato. Claro, y realmente... nada, yo lo que iba a decir es el tema de que ahora mismo ves en las paredes los dibujos. eh, Obviamente son de nuestros juegos, son originales nuestros. De hecho, fue muy divertido hacerlos. Luego, si quieres, hablamos de cómo se hacen esos dibujos tan estrafalarios. Pero, por ejemplo, ese que estás viendo, ese dibujo, me parece que es el de The Ring. Es muy similar al de The Ring. En The Ring hay una niña también que dibuja y ese es uno de los dibujos que La dibuja, el de la izquierda, izquierda. de los dos árboles. Ese. Eh, de hecho, no tiene tanto contexto dentro de esta historia como simplemente, pues eso, un guiño de los niños lo que dibujaban y bueno, básicamente pues eso es parecido y similar al de The Ring. También en la película de Mamá salen dibujos hechos por niños y estos son algunos de los dibujos que aparecen. Parecidos, no iguales, obviamente. Hechos por nosotros, es un guiño, pero sí que es verdad que nos gustaba también, pues es que hemos visto tantísimo cine, hemos hecho tantísimas cosas que nos gustaba mucho transmitir esas mismas ideas, esos guiños a esas películas que tanto nos gustaban. Más guiños interesantes. En Twin Peaks también hemos metido algún guiño. El diálogo, los guiones, cuando está el personaje hablando, que aunque habla solo, supongo que le estaréis escuchando, hay algunas frases que suelta que están cerca del cine. Por ejemplo, He tenido un mal presentimiento, por ejemplo, pero eso ya no es de terror, también quería decir de que también vemos obviamente en otras películas nuestras favoritas como Star Wars, que es una frase que dicen siempre en todas las películas de la saga. Entonces, que no solo nos basamos, aparte que no solo nos basamos en cine, y por eso al principio he comenzado hablando del tema de YouTube, que utilizamos también otros medios que hoy en día están a nuestra disposición para sacar ideas, que es lo bueno, que yo creo que los artistas o los autores no solo se retroalimentan, o no solo se necesitan retroalimentar de un solo arte, sino en general de todos. Por eso hablábamos también de que YouTube nos había servido como inspiración y como punto de partida para la historia. Y también hay muchísimas obras literarias que más de lo mismo nos han servido para terminar de perfilar pues, guiones, conversaciones, diálogos, lo que sea. Eso es. Vale, siguiendo con el tema. También es verdad que cuando empezamos a crear la casa, no solo hemos tenido referencias artísticas, cinematográficas, sino también hemos estudiado mucho. Quiero decir, aunque en la historia tú ves la historia y la puedes resumir en una línea, básicamente, yo qué sé, si resumiéramos Star Wars, ¿no? Sería la oscuridad contra la luz, ¿vale? En una línea. Pues nuestro juego también se puede resumir en una línea, pero también tiene una protohistoria bastante grande en la que nosotros cuando diseñamos el juego no empezamos diseñando todo el juego como un conjunto y ya está, sino empezamos con la protohistoria, cómo llega a crearse esto, cómo aparece esta casa, de dónde sale esta casa, quién la compra, quién la monta, quién está ahí. Bueno, de hecho, hasta podéis encontrar las facturas que veis que no parecen tener importancia, tienen, aparte de guiños, algún videojuego, tienen hasta cuándo se hizo la casa, cómo se hizo, quién la hizo. Son detalles muy pequeños, son detalles en los que la gente es muy difícil que se fije, que lo han hecho algunos, pero aportan un plus a la historia bastante chulo porque la casa no está así por una razón, o sea, sin ninguna razón. La casa todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. La tontería de que, por ejemplo, pero cuando diseñamos y ponemos un garabato de un niño, al lado hay una silla y una tiza tirada, para que entiendas por qué ha llegado a esa altura un niño, si mide 1 metro. Son tonterías, pero son tonterías estudiadas hasta el más, intentando hacer el más mínimo detalle. Claro, esto es súper interesante. O sea, esto que estás comentando es muy interesante porque quiero hilarlo un poco con esto de lo que hablabas de elevar el terror y también esta cuestión de... O sea, esto al final es una narrativa, digamos, de escenario. O sea, tú estás contando una historia en base a cuestiones que tú en una película... O sea, tú en una película tienes un plano, y en el plano enseñas la información y es lo que tienes. Tú en un videojuego entiendo que aquí... Claro, el medio te abre muchas las posibilidades porque te deja explorar en 3D básicamente toda esa realidad y tú lo estás comentando con este ejemplo de la silla, ¿no? Básicamente estás contando una historia para aquel que sea capaz de verla. Quiero decir, es algo casi que está dirigido a un público concreto y es muy interesante, ¿no? O sea, hablando de esto del terror elevado, ¿no? ¿Qué potencial? O sea, entiendo que todo esto de crear un videojuego de terror añade una capa extra
a todo este tema de las películas de terror, las historias de terror en general. O sea, ¿vosotros esto en qué os ayuda a contar la historia? O sea, crear el videojuego. Si tuvierais que hablar de esta cuestión concreta. Lo más importante al final del terror es que el jugador se crea el mundo que has creado. Da igual si es un mundo real o es un mundo imaginario, simplemente tiene que ser creíble. Entonces tiene que basarse en una estructura muy sólida. Siempre, cuando se crea un videojuego de terror, hay que plantearse que tiene que tener una estructura suficientemente sólida para que el jugador se crea el mundo. ¿De dónde viene esto? Las cosas no aparecen porque sí, las cosas no se hacen porque sí, sino tiene un sentido, tiene un lugar, tiene un momento, el contexto histórico es muy importante. Entonces, cuando nosotros intentamos crear una historia de terror, siempre lo primero es asentar las bases de un mundo y de cómo funciona ese mundo. ¿En todos los videojuegos se hace? No en todos. En algunos, el hecho de romper la realidad es lo que hace que les dé la jugabilidad. En el caso del terror, tienes que creerte el mundo. O sea, el jugador, para realmente darle miedo, tiene que estar muy unido a ese mundo, tiene que estar muy cercano, tiene que creer lo que está viendo, sea en el mundo que sea en la temporada histórica que sea. Si todos los juegos fuesen así, me lo invento, pero jugarías a Call of Duty y harías así, ¿no? Cuando te intentan disparar, que algunos lo hacemos, pero no todos. ¿Vale? Entonces, nosotros sí pretendemos que tengas esas sensaciones o esas emociones y para ello tienes que plantar un mundo muy claro, un mundo en el que el jugador después, por ejemplo, una cosa muy clara que estoy viendo ahora, tu compañero está jugando, está explorando, está entrando en el mundo, está viendo cómo funciona ese mundo, está inmerso, sí, inmersiéndose, no sé cómo se diría, pero está metiéndose de lleno en ese mundo y aprendiendo cómo funcionan sus reglas. Está entendiendo cómo funciona la historia, está entendiendo muchas cosas. Si yo esto no se lo planteo al principio, no se lo planteamos al principio, y le metemos directamente toma jumpscare, toma jumpscare, toma jumpscare, estamos sacando al jugador de ese mundo. Primero tiene que entender perfectamente el mundo, cómo funciona el mismo, cómo se mueve, qué es lo que tengo que hacer, cómo va a funcionar este juego. Y una vez ya lo tiene claro en la cabeza, es cuando es mucho más fácil tenerle sumergido. El terror siempre se crea creando un mundo y una estructura realista. Y ahora doy paso a Gonzalo, que también tendrá su parte. No, o sea, lo ha explicado perfectamente Virginia y lo enlazo a su vez que, por ejemplo, a nosotros la primera persona nos sirve para poder crear esta inmersión. Que hay mucha gente que decía, hostia, ¿por qué en Resident Evil 7, por ejemplo, han vuelto a los orígenes del survival horror, pero han utilizado una primera persona, por ejemplo, para contar la historia que quieren contar? Pues, por ejemplo, en mi caso, creo que es porque gana muchísimo en inmersión, pero muchísimo, pero no te entiendo barbaridad. Por cierto, sobre tu compañero, tiene que ir abajo a la cocina a encontrar el libro, que veo que está subiendo otra vez. Geray va directo a la cocina. Sí, hay un armario por ahí donde está el libro que le falta para entrar a la sala. En la cocina, la siguiente sala. Ahí a la derecha. Ahí, esos armarios. Arriba. No, izquierda. Ese. Ahí está. El único que no abrí. Le pasa muchísimo a la gente, ¿eh? Le pasa muchísimo. Vaya suerte que tiene. Nos gustó mucho de explorar y de probar mucho con la gente. La mitad de la gente de la altura media para arriba nunca miran. No. O sea, era algo que nos parecía súper curioso. De hecho, en nuestro siguiente videojuego lo estábamos explorando a nivel mucho más grande. Sí, mucho más locura. Porque es muy curioso que nadie mira nunca al techo. ¿Y esto lo comentáis? Ah, perdón. Si quieres, Gonzalo, dale, dispara. No, eso, lo que iba, que el tema de la primera persona, por ejemplo, lo que dice Virginia, necesitas entrar en el mundo, necesitas sentirte cómodo con el terror, necesitas, pues, sentir que de verdad tú estás ahí, pues, por ejemplo, a nosotros la primera persona nos ayuda mucho a hacer creer eso, ¿no? Ahora con el nuevo juego, por ejemplo, nos pasa de que estamos tardando bastante en conseguir encontrar una fórmula para que el jugador de verdad se crea que está en la tesitura que está y en la posición que está, ¿vale? Porque es un juego de terror algo distinto, que también es en primera persona, pero que necesitamos darle muchísimo cariño, por ejemplo, a la cámara. Y es algo que estamos trabajando, llevamos trabajando mucho tiempo, pero para nosotros es muy importante esa inmersión. Es casi de las cosas más importantes a nivel de mecánicas en el juego.
que el jugador de verdad se crea que está ahí y que de verdad sienta esa experiencia como si estuviera en un RuneScape, por ejemplo, ¿no? En un Horrorland. Y luego, sin embargo, tenemos en contraposición, ahora que también lo estoy viendo, la parte analógica. Nosotros en el juego queríamos meter una parte analógica, una parte en la que tú tengas que salir un poco de la pantalla y pensar. Esto sí que nos gustaba mucho. De hecho, habéis visto uno de los primeros puzzlecitos, lo ha visto tu compañero hace nada. Y bueno, los hay un poco más complicados, un poco más fáciles. Pero sí que es verdad que a nosotros nos gustaba mucho el hecho de que tengas que salir un poco de ese mundo del videojuego en el que todo es clic, 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 ¿vale? Estamos acostumbrados en los juegos de terror, incluso los más grandes, a que me dan una llave, pues tengo que encontrar una puerta, o me dan un trozo de llave y tengo que encontrar el otro trozo de llave y tengo que abrir una puerta. Queríamos algo más, que no camines sin el cerebro, queremos que camines con el cerebro puesto, y eso también es muy interesante de explorar porque a algunos les cuesta mucho. De hecho, nos han llegado a escribir en plan, este juego es súper difícil porque estos puzzles son muy difíciles. Y bueno, claro, es que también es lo malo de no tener dificultad, que por ejemplo en el Silent Hill ya lo tenía el original, ahora lo han metido otra vez, que es el tema de la dificultad para puzzles, ¿no? Que está bien, o sea, está muy bien con el tema ese, así es mucho más accesible para todos. Pero sí es verdad que la idea esta de salirse un poquito de la caja, la verdad que la sacamos de que esto no sé si lo hemos contado mucho, yo creo que no, de un juego de mesa de RuneScapes, donde el último puzzle de todos era literalmente salirte del juego y irte a la caja a mirar un código, bueno, el propio código de barras. Sí. Entonces, de ahí dijimos, hostia, es que es muy buena idea el tema este. Bueno, a ver, ya estábamos haciendo bastantes pruebas con los puzzles analógicos, pero la verdad es que nos encantó eso. De hecho, había locuras que, hostia, ¿y si los teléfonos los utilizas para llamar por teléfono y el número en el que llamas te da un código que eso lo puedes utilizar después en el juego? Locuras como tiene cualquier desarrollador, pero lo importante era eso, que te salieras del propio juego y utilizaras la cabeza o incluso el papel que tienes a mano en el escritorio, por ejemplo, para apuntar algún código. Sí, esto de lo analógico, la verdad que me recuerda mucho a estos juegos o sea, que esto realmente no es algo nuevo, lo que pasa es que es algo que ha desaparecido, que es esa cosa de realmente los juegos antiguos estos que tenían hasta a lo mejor un teléfono para llamar a alguien, o tenía a lo mejor algún tipo de material adicional, o la propia guía del juego te venía con estas cosas. Hay un juego que a mí me gusta mucho, que es el Tunic, que tiene también, que juega bastante con este planteamiento, un juego de puzzle. No es de terror, pero sí que es verdad que tiene ese punto de, digamos, fondo de terror. A mí me parece un Souls de lo difícil que es. Me encanta, bueno, pero es súper difícil. Tiene elementos de Soulslike. Tiene ese punto de... O sea, tiene dos capas, ¿no? Entonces, es súper interesante. Entonces, esto de, digamos, esa parte analógica, con respecto a vuestros juegos, ayuda a que la gente se... Pues claro, uno pensaría, si lo que estoy haciendo es sacar a alguien del juego para que se ponga a apuntar cosas en un papel o algo así, ¿eso no me saca a alguien de la experiencia? ¿O realmente cómo refuerza eso la experiencia para alguien que está ahí dentro? Es que nosotros lo que queremos, como te decimos, estás planteando las bases de un mundo, y ahora mismo nuestro mundo no es... tienes que usar el cerebro. O sea, lo que queremos es que uses el cerebro. Si intentas jugarlo simplemente pasándotelo, a menos que te lo hayas pasado antes, no vas a ser capaz. Necesitas usar el cerebro. De hecho... los códigos van cambiando en muchas situaciones, por lo tanto, da igual que te veas un vídeo de YouTube o una guía, no te va a servir. Vas a tener que ir a buscar ese código, vas a tener que pensar cómo funciona ese código. Esto es algo que queríamos desde el principio, siempre hemos dicho que... al menos un puzzle tenía que ser random, y es lo que ha pasado en Insomnis. Al menos un puzzle de todos los que hay es random. Y también es que nos daba mucha rabia el tema de la gente. A ver, no es rabia, quizás la palabra está incorrecta, pero sí que nos frustra un poco el tema de la gente que para solucionar rápido un puzzle pues se va a YouTube o se va a la guía que sea y lo mira y lo soluciona. Que bueno, cada uno juega a su manera. Pero al menos sí que había uno de los puzzles que nos gustaría verlo, bueno, que lo hemos implementado aleatorio para intentar frenar eso. Sí, es lo que te digo, que nuestro mundo no es un mundo en el que tú vas a pulsar y pasar y ya está. O en el que tienes que mover me lo invento, pero un carrito y para subir por una ventana. No, nuestro mundo es un mundo en el que necesitamos que uses un poco el cerebro, que plantees lo que tú harías, y entonces ahí se pueden hacer más cositas. Y, ahí está el bueno de Spilby. ¿Pero qué? Cógelo, una papa. ¿No lo cogiste? No me dejó. ¿No? Ahora sí. Ahí. Juraría que no. Spilby. Madre mía. Pues es curioso, en el menú creo que están todos, ¿verdad? En el menú puedes ver en cualquier momento los que has recogido, los que te faltan o lo que en sea. Coleccionables. A ver. En los juguetes serían. A ver. Pues tienes unos cuantos, efectivamente. Y bueno, pues ahí ves a Hitchcock, ¡Qué guapo!
a Ridley Scott, a Spielberg, a David Lynch, a George, que no era George a Romero, era George Lucas, A George Lucas, es verdad. Quentin Tarantino, etcétera. Esa fue una aportación nuestra, nos gusta mucho el No, cine. esto está genial porque al final, o sea, se nota que es un juego al que le habéis puesto mucho cariño, que sois gente que venís de un mundo, o sea, que os gusta mucho el cine, evidentemente, y al final estáis jugando un poco a juntar esos mundos. Esto para alguien que sea un cinéfilo es un regalo, realmente es algo, es como ese extra, ¿no? De cuando estás jugando al juego, ¡ay, qué detalle más Hombre, curioso!, ¿no? nosotros desde luego le hemos puesto un cariño mucho más grande del que la gente puede llegar a ver. De hecho, siempre lo pensamos en hacer un Reddit con los detalles pequeñitos, porque hay miles de detalles que obviamente pues la gente no va a disfrutar. Hemos contado alguna vez en algún podcast pues algún detalle chulo, pero hay cientos. Cuando digo cientos, son cientos de detalles muy, muy chulos en el juego. Ahora, por ejemplo, se ha podido ver cómo se ha desbloqueado una puerta, ¿no? Bueno, no es que se haya desbloqueado, es que ha aparecido de golpe una puerta. Esto, a su vez, también, recuerdo cuando jugamos Layers of Fear, que fue un juego que a nosotros nos transformó casi, por esa facilidad que tenía Bloober Team de cambiar las salas por completo. Te cambiaban el orden, te cambiaban la exposición de arriba a abajo, encima te dabas la vuelta y ya te había cambiado absolutamente todo, es decir, una auténtica locura. Pues nosotros queríamos hacer algo parecido, pero con nuestros medios. Obviamente no podíamos coger y darle la vuelta a las habitaciones, no podíamos cambiar todo el arte porque no teníamos esa capacidad. Claro. No podíamos hacer pues esas cosas que hacía y que hace tan magnífica Bloober Team, y lo hacemos a nuestra manera, pues eso, hacer aparecer y desaparecer pequeñas salitas, puertas, paredes, lo que sea. Y, por ejemplo, los decals de los niños, los grafitis de los niños, los dibujos de los niños que hay en las paredes, conforme vas avanzando en el juego y vas avanzando también en la historia, los niños cada vez te van contando más y más y más cosas a través de sus dibujos. Cada vez hay más dibujos, lo que pasa es que tienes que fijarte mucho, son detalles. Al final nosotros lo que siempre hemos pensado que es un indie que diferencia a este producto de otros 500 juegos de terror es que de verdad tiene cada milímetro de cariño. O sea, los dibujos no solo van apareciendo y van apareciendo cada vez más, sino que además algunos cambian. Me lo invento, pero a medida que va pasando el tiempo los niños están peor en los dibujos. ¿Vale? Es un ejemplo. Tiene detalles muy, muy, muy puntillosos. Por ejemplo... Un pequeño inciso. La llave que has cogido es para la puerta de abajo, donde está la siguiente sala contigua, donde está el escritorio. Donde está la máquina de escribir, ¿no? Sí, eso es. Vale. Me flipa cómo te sabes todo perfecto. O sea, es que esta llave, como el tío es todo tan... Yo incluso, aunque haya hecho un juego, a mí estos detalles de repente, ¡ey, esta llave para qué era!, ¿no? O sea... Yo siempre hago una broma con Virginia que podíamos coger el juego, ella o yo jugar con los ojos cerrados y casi lo podíamos llegar a completar. Sí, es que es posible que hayamos jugado más de 500 veces. Claro. O sea, te vuelves un experto. Habría que algún día abrir el Steam y ver cuántas horas da. Bueno, aunque Steam tampoco da mucho, si se pudiera contabilizar en Real, ahí sí quedaría. Claro. Claro, porque juego, Virginia estaba comentando antes una cosa súper interesante, y es claro, o sea, que podríais escribir un libro perfectamente con todos los detalles pequeños, con todo el trabajo que hay detrás de este juego realmente, porque esto lo comentábamos... Cada mínima cosa, o sea, cada mínima cosa tiene un montón de detalles. Me lo invento, pero el juego que has cogido, el juego que ha cogido tu compañero, tiene nuestra marca, tiene nuestro logo, es como si lo hubiera impreso la empresa de videojuegos de Pad Games. No solo eso, sino que en la edición física metimos las mismas cosas que vienen en esa caja, están dentro del juego. Joder, qué guay. De hecho, son unas cartas que es un juego de memo. Pues las mismas cartas de memo tú las puedes tener en físico en tu casa porque están dentro del juego en físico. Pero sí, que es el juego de las parejas de toda la vida, pero para que tú lo puedas jugar desde casa incluso. Pero una pregunta con esto es, digo, para el podcast, o sea, digamos, está el juego que estamos jugando nosotros ahora mismo y hay una versión física del juego que se puede comprar en cualquier lado también, pero que tiene además unas cartas que son las cartas del juego. Que son las cartas que están dentro del juego, sí. Exacto, y aparte hay un librito de arte, pues como se explica un poquito el proceso ese de creación, de cómo se hizo la casa, por ejemplo, de cómo se creó los personajes, de cómo ese CD que acaba de coger también, cuando hicimos los press kit, sí, estaba ese CD también está dentro del press kit inicial de cuando lo hicimos, los press kit, los primeros para enviar a prensa. Pues ahí teníamos esos mismos CDs con la bandita negra por dentro, el vinilo, sí.
y por fuera negro. Eran CDs, no eran vinilos, pero eran CDs simulando ser vinilos. Exacto. A lo que llegaba el presupuesto en ese momento, para al Bueno, a final, ver, pues somos, siempre lo hemos dicho, somos muy indie, somos 2 personas y hemos hecho todo lo que hemos podido, yo creo, todo lo que hemos podido por hacer el juego lo más detallista posible. Hay libros en la casa también, pues que están hechos totalmente por nosotros, cada mínima textura. Yo a veces me tiraba horas para ponerle detalles, para ponerle descripciones. Luego, ahora por ejemplo en el despacho ha encontrado tu amigo, tu compañero, un post-it. No hace falta que vayas, o sea, solamente te estaba diciendo que post-it. Esos post-it los encontrarás por la casa, pues esos post-it llevan fórmulas químicas que son reales, que tienen que ver con el tema del experimento de Insomnis. Y cada uno de esos post-it yo me estuve apoyando el rollo de química orgánica, de Sí, biología para ver cómo Madre podía formar pues esa fórmula o esas fórmulas. Sí, que de hecho cuando entre ahora en el laboratorio, avance en el laboratorio, por cierto, el puzzle de Memo que ha cogido en la caja es donde acaba la habitación esa que ha aparecido hace poco, que es donde estaba Ana dibujando, que es para jugar ahí en la mesa. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? La caja con el memo que has cogido Sí. antes abajo es para utilizar en la habitación donde estaba Ana, al final de todo este pasillo. ¿Dónde está la escuela? Sí, la clase. Sí. Ah, Ahí. Y aquí vas a poder jugar al memo ahí. vale. Vale, ok. Claro, que esto te lo puedes hacer tú en tu casa ahora con la edición física, si quieres. ¿Qué? Que esto lo puedes hacer en tu casa con la edición física, claro. Claro, Esta es exacto. la idea. Nos hacía mucha ilusión. Es un juego clásico que cualquiera ha jugado. Pues he hecho una curiosidad de este puzzle que en una primera idea, en una primera programación, el puzzle era random, o sea, cambiaba el orden totalmente de las cartas cada vez que fallabas. Lo cual complicaba exponencialmente Claro. la dificultad y lo hacía muy, muy, muy complicado que se completara rápidamente. Y Entonces, mira que son poquitas cartas. Sí, hicimos unas cuantas sesiones, vimos lo difícil que empezaba a ser para la gente y todas las veces que lo tenían que repetir y dijimos, lo vamos a dejar que siempre sea el mismo orden y ya está, porque si no Sí, va a ser o sea, imposible. tuvimos que ponerlo muy fácil porque si no la gente, bueno, muy fácil, ya me entendéis, pero suficientemente fácil porque la gente, bueno, se volvía loca. O sea, el juego se acababa convirtiendo en esto, en jugar a esto, y tuvimos que ponerlo bastante más sencillito. Qué guapo. Esto... Te estoy bloqueando todos los logros. Sí, estás terminándome el juego tranquilamente, que esa es la idea, de hecho. Sí, así que muy bueno, guay. vas por buen camino, desde luego. Quería comentaros una cosita, preguntaros precisamente por esto de los detalles, porque es una cosa que estuvimos comentando precisamente en otra entrevista y creo que es muy interesante. Y habéis dedicado mucho tiempo a detalles muy pequeños, detalles muy concretos dentro del juego, ¿no? Y esto es una cosa que no sé cuál será vuestra percepción al respecto, pero son cosas que, claro, alguien que va a jugar a nuestro juego no lo ve. O sea, evidentemente es invisible. Pero fijaros que lo que yo sí me doy cuenta es de que cuando esas cosas no se hacen, se nota que el juego ya no está tan bien. O sea, digamos que son cosas que tú no percibes, pero que percibes en realidad. Que sí, lo percibes. Yo también, bueno, nosotros también creemos lo mismo, yo creo. Al final la gente pasa por alto esos detalles, pero su cerebro sí que lo debe de captar de alguna manera, porque cuando vemos un juego más genérico dentro de lo que cabe, pues me lo invento, por equipos que hacen un juego al año, me lo invento, o un juego cada 6 meses, es mucho más difícil que puedan meterle esa pátina y se nota. Y nosotros preferimos estar más tiempo, pero que todos esos detalles tengan su punto dentro de la historia. Entonces, todo está absolutamente detallado, los textos, las imágenes que encuentras, no sé, ahora mismo estaba viendo las postales. Bueno, no sé cuántas veces pude hacer las postales. Unas cuantas veces, pero esto también un poco es el síndrome del desarrollador de que nada está lo suficientemente perfecto. Por muchas veces que lo repita, por muchas veces que le dé la vuelta y que lo cambies por completo, dices, no, me sigue sin gustar, sigue sin estar 100% terminado. Y eso yo creo que nos pasa a todos. Sí, la verdad es que es muy divertido pues ver eso, el tipo de todas las cosas que hemos trabajado en ello, todos los detallitos que hemos ido metiendo. Este puzzle, por ejemplo, que nos preocupaba mucho que de hecho la primera idea de este puzzle no era inglés. Bueno, de hecho sí. ¿De qué era? Era de dibujos, pero no era de inglés, ¿de qué era? Era de otra cosa. Bueno, no me acuerdo. Bueno, nos preocupaba este puzzle sobre todo el tema de que se fuera legible en cualquier idioma, ¿no? Claro. Entonces cogimos lo que parece que son objetos o lugares que es relativamente fácil, no fácil, sino parecido en muchos idiomas. ¿No? Por sí, ejemplo, intenta leer el primero, ¿cómo sería? En inglés.
chocolate, ¿no? También. Exacto. ¿Y en español? Igual que en castellano. Sí, sí, exacto. por eso. Y lo mismo con hospital, con sándwich, con radio. Radio y banana, me imagino, ¿no? O Parece, plátano. Exacto. parece Banana. que son objetos súper cualquiera, pero en verdad tienen horas detrás de esta palabra no, esta palabra tal, y luego tienes que pensar que esto se supone que es una hoja que han escrito unos niños, o bueno, no escrito, sino de un cuaderno de un niño. Entonces, como es una hoja de un cuaderno de un niño, no puedes poner palabras muy complejas, tienen que ser palabras que ellos pudieran conocer, y además tienes que pensar en la época. La radio es una radio que yo ahora mismo se la pongo a mi sobrino y seguramente no sepa que eso es una radio. Pero claro, en el juego viven en una época, en un momento y en un lugar en el que sí existe ese tipo de radio. Entonces, vamos, intentamos plantearnos siempre hacer las cosas, bueno, pues eso, con mucho detallito. No, este puzzle concretamente demuestra todo lo que has dicho durante toda esta entrevista, que es básicamente detalles muy, o sea, es un detalle muy grande, o sea, todo el trabajo de crear ese contexto de fondo dentro del juego que explica por qué las cosas, lo has explicado, esta radio, estos dibujos son cosas que tienen que tener los niños, y al mismo tiempo el detalle de entender que esas palabras tienen que ser palabras simples, que todo el mundo pueda entender en cualquier idioma, o sea, es impresionante. Haya pasado algo. Hacia arriba, hacia arriba. Arriba. ¿Qué pasó? Me perdí. Sube, te perdiste. Mira, te voy a dar un ejemplo para que lo tengas muy claro. Si has llamado a Ana a través de la alfombra, vale, para que os hagáis una idea es que ese diseño es súper chulo. Aunque parezca una tontería, es ahí lo que tienes que hacer, ¿vale? Esto, ¿sabéis que es una ouija? Es una ouija invertida. ¿Cómo te pones a hablar con los niños? ¿Cómo contactarías con niños que están muertos? Porque los niños muchas veces no van a saber leer un tablero de ouija, no tienen a mano un tablero de ouija. O sea, vamos a ver, son niños de 7 años, 8 años, 9 años, no tienen un tablero de ouija en su casa. Pero ¿qué pueden tener y que les sirva a ellos para comunicarse? Que tengan muy aprendido, que tengan muy visto. Es una extrapolación de una ouija, pero en formato versión más infantil, para niños. más niños, exacto. Ahora lo que tendrías que hacer es volver a la hoja que te acaba de salir de la máquina de escribir y intentar relacionar a ver qué nombre es el que te ha dado ahí. Y que tienes que poner. Y que tienes que poner ouija, exacto en alfombra. En el suelo, ¿no? Exacto. Claro. Muy poca gente se plantea realmente que eso sea una ouija, pero a nosotros siempre nos fascina porque la gente lo toma como es una alfombra de niños que yo escribo y ya está, y en verdad pues es mucho más que eso, ¿no? Es esa ouija con la que contactas con el más allá, con unos niños pequeños, no sé, a mí siempre me ha volado la cabeza. Me gustaba darle una vuelta, exacto, esa típica alfombra de niños, que de hecho esas alfombras de niños que se iluminan yo tampoco las he visto tantísimo. Que se iluminan no se iluminan, lo que pasa es que si no el jugador no sabe qué hacer. Sí, Pero si se iluminaran, la verdad que sería un buen negocio, también te digo. O sea, sería hostia. Bueno, ¿te imaginas por la noche? A ver, ya si sonara ahí ya sí que no te lo compro, pero bueno. Madre mía. Vale, genial. Pues bueno, la verdad que, o sea, podríamos estar aquí hablando del juego eternamente, la verdad, porque es que es súper interesante, porque tenéis mucho detalle, mucho cariño, evidentemente se nota aquí. Pero sí que es verdad que quería entrar a hablar de algo un poquito más fuera del juego como tal, y es que vosotros realmente, aquí me vais a corregir porque igual me equivoco, ¿vale? Pero creo que este es el primer juego que realmente publicáis en plataformas, sí. ¿Verdad? Claro, hay una cosa... Perdón, no está recto, no tiene por qué estar... Eso es. Y si pisas otro, cuenta como error. Otra vez. Vale. Tiene que estar en orden, eso sí, ¿no? Eso sí. Ahí está. Bueno, pues me quedo empanado mirándolo, la verdad. Perdón. No, genial. Estaba comentando, claro, es que este realmente es vuestro primer juego publicado, que ya tiene mérito. La calidad que tiene el proyecto, ahí va el niño en plan Spider-Man. Es verdad que hemos trabajado en bastantes más juegos. Lo que pasa es que nuestro no es, puedo decir... Eso sí no me lo había hemos trabajado al 100% en él y es completamente nuestro. Y se ha publicado para consola, exacto, es el primero. Luego sí que es verdad que tenemos más prototipos que se han publicado, pues no sé, en itch.io, en Android incluso, en otras plataformas, pero en consola, por ejemplo, en el profesional, este sería como el primero. Claro.
Claro, y por eso precisamente lo comento, ¿no? Porque realmente este es el primer proyecto que tenéis publicado vosotros y lo que quería preguntaros, y esto tiene más que ver con la industria actual, tanto en España como en el resto del mundo, es realmente, claro, dedicarse a videojuegos es algo muy complicado, especialmente siendo un equipo pequeño que está, pues digamos, en un mercado bastante saturado realmente de proyectos. Quería preguntaros, ¿vosotros realmente actualmente vivís de esto? O sea, ¿vivís de este proyecto, de los proyectos que habéis publicado? O sea, ¿qué consejos además podéis darle a la gente que está, pues digamos, en una situación similar a la vuestra, ¿no? Creando videojuegos de forma independiente? Son varias preguntas en realidad, ¿no? Pero si queréis ir contestando un poco... Vale, empiezo yo y terminas tú. Sí, dale. Sí que podríamos, sí que podríamos haber vivido de nuestro videojuego los últimos tiempos, desde que salió. Porque la verdad es que tuvimos la suerte de que a la gente le gustó, de hecho, bastante más de lo que pensábamos. Un inciso, la capa está en el baño. Sí. Es la del baño, ¿no? Ahí va. Vale. Nosotros cuando No, sacamos al Insomnis... final del pasillo, a la izquierda. Cuando sacamos Insomnis siempre pensábamos, o sea, pensamos mucho más en pequeñito. Nunca llegamos a plantearnos en lo que se ha convertido. Nunca. Y cuando empezamos a ver, bueno, pues las ventas que tuvo y tal, en un momento sí nos llegamos a plantear, joder, ¿y qué hacemos? Empezamos a trabajar simplemente en el mundo de videojuego y en nuestro juego siguiente y tal, pero también es verdad que nos faltaba mucho todavía que aprender, muchas cosas que ver, mucho que explorar y queríamos que fuese más profesional el siguiente juego. Si no aprendemos de lo que hemos hecho y vamos a por el siguiente tan rápido y tan sin pensar, no hubiéramos tenido a lo mejor el resultado que queremos tener ahora con el segundo, que creemos que estamos trabajando a otro nivel un poquito más elevado. Tampoco es un AAA, pero está muy guay como lo estamos montando. Y es algo que nos gusta mucho y que creemos que puede ser bastante interesante para el día de mañana. Pero también es un poco el orden natural a seguir, ¿no? Primero empezar con un proyectito, o yo lo veo así, primero empezar con un proyecto un poquito más modesto, más pequeño, con los recursos pues, que uno puede disponer o tiene, y a partir de aquí pues ir avanzando. Yo creo que es lo mejor, y tal y como está la situación de la industria ahora mismo, es la mejor situación. Luego la otra pregunta era, sí, la verdad es que Insomnis ha superado cualquier expectativa que teníamos en un principio. O sea, nos basábamos en reviews muy bajitas de Steam y esa era nuestra previsión de conseguir, no sé, 20, 30 reviews en Steam y ya decir, hostia, es un lanzamiento bastante decente, bastante bueno para el dinero invertido y que solo ha estado desarrollado entre nosotros dos, ¿no? Claro, Por así decirlo. y encima no estábamos a tiempo completo, nosotros lo hicimos, o sea, siempre diremos que este juego lo hemos hecho entre fines de semana y noches sin dormir. O sea, no es un juego en el que hemos dedicado, ojalá hubiéramos podido, pero estábamos trabajando, además fuera de la industria en ese momento, los dos, y decidimos sacar este juego porque nos encantaba, creíamos en él. Y ya está, o sea, sin más, no, pues mientras la gente se iba de vacaciones, nosotros nos quedábamos en casa programando. Llegaba Navidades y sí, cenas con la familia, pero al día siguiente tienes que ponerte a trabajar en el juego porque algún día hay que sacarlo. Sí, es sacrificado. La combinación lo tiene que poner en un padlock, en un candado que hay arriba en la Arriba, sala. Vale, Sí. que estaba buscando lo que lo vi antes, pero no me acordaba dónde. Sí, porque sí que es verdad que, fíjate que dijimos, ¿para qué vamos a meter un mapa o algo así si es que la casa es súper pequeñita? La gente se lo va a aprender muy fácil. Pues, caso error. Pero bueno. No, jugando en directo ya es distinto que jugarlo en tu casa, a lo mejor más relajado. Sí. Y antes de que, y así aprovecho y no vuelvo a cortar la Virginia, he visto antes que ha entrado en la cocina que como guiño las sillas cambian 3 o 4 veces durante el juego. Es un guiño en la película de Poltergeist, a como la madre entraba muchas veces en la cocina y a veces tenía pues la disposición de las sillas totalmente variada por los fantasmas, pues es por eso. Y ahora la pared de ahí de los relojes, que también pasa lo que hemos comentado, que por ejemplo ya conocido a Charlie, que es el del piano, de la música y tal, pues ha aparecido todo el tema de ahí. Y con Nana y con Oswin, pues más de lo mismo los tiene detrás los decals. Bueno, continuando con tema de cómo nos ha ido con Insomnis, lo que decía, al final nosotros no hemos dejado de trabajar después ya en la industria, nos metimos a trabajar en ella, hemos estado trabajando los dos en su momento también en PlayStation Talents, ahora estamos trabajando en otras empresas y en varios proyectos y a nosotros también nos gusta. Es verdad que
podríamos dedicarnos a nuestro proyecto personalmente, pero también creemos que hay muchas cosas que se pueden aprender en la industria y también que hay que ayudar a crecer también a los demás. A los dos es algo que nos ha encantado de siempre, intentar que las leches que nos hemos metido nosotros no se las metan los demás, todo lo que podamos y todo lo que nos sea posible. De hecho, yo siempre lo digo que los MDs de mi Twitter están abiertos para todo el mundo que quiera hacerme cualquier pregunta sobre cualquier cosa que pueda aportarles yo. Porque creemos que es algo que se necesita mucho en la industria, que es también el tener esos grupos, ¿no? Esa amistad, ese estar pues un poco en comunión todos y ayudarnos entre nosotros. Yo siempre digo que los números en la industria, por ejemplo, son muy obtusos, se ven muy poco y molaría que todos pudiésemos hablar de publishers, de presupuestos y demás, que son cosas que no se ven tanto, o de ganancias, aunque sean unidades de venta, pero podría ser un buen punto para que los indies aprendieran. Nosotros cuando salimos totalmente a ciegas. Sí, totalmente a ciegas. Luego, a ver, sí que es verdad que hay muchísimas cosas que nos gustaría haber aprendido antes, que es, oye, pues tienes que tener un número de reviews mínimas en Steam para poder, digamos, que el lanzamiento sea mejor o para poder posicionar el juego un poquito mejor. No sé, una serie de tips que la verdad es que es necesario para poder desarrollar y para poder lanzar tu juego, y sí que nos hubiera gustado tenerlo antes, pero también es lo que toca y es lo que dice Virginia. Ahora también estamos nosotros ahí para cualquiera que tenga una duda, pues nuestras puertas están abiertas para ayudar en lo que sea. En su caso, pues más de marketing, en mi caso más técnico. Y luego también pensar que cuando tú desarrollas un proyecto, nuestro primer proyecto nos sale bien, podemos A, o vivir de él y preparar el siguiente, o B, guardar también mucha parte de ese dinero para poder hacer el equipo un poco más grande, poder trabajar con más gente. Nosotros pues ahora podemos, gracias a eso, a que hemos guardado una parte para este siguiente videojuego, pues hemos podido hacer muchas cosas que nos hubiese gustado tener con Insomnis que no pudimos y que ahora las estamos disfrutando muchísimo. Sí, no nos vamos a negar que algún capricho ha caído gracias a la... Capricho, hablamos de capricho de personas. Sí, o sea, de comer, entre otras cosas. Claro, ¿no? Exacto, el capricho de decir, hostia, pues no hace falta que me quede hoy hasta las tantas haciendo el concept art, porque para eso ya tengo una persona que va a estar haciendo ese concept art tal y como yo quiero, como me gustaría que quedase. Sí, además eso, ayudamos a gente de la industria, intentamos también que estén cerca de nuestra órbita, que al final todo se retroalimenta, pues nosotros trabajamos con un artista, pero lo recomendamos y otro juego también trabaja con ese artista y esas cosas son muy chulas, es lo que más nos gusta. Que es lo bueno también de que sea una industria tan pequeñita, ¿no? En este caso la española, de que todo queda en casa, todos nos conocemos, al final es lo bueno, que es lo mejor que tiene nuestra industria. Exactamente, al final la gracia aquí es que somos una industria pequeña, pero una industria bien avenida dentro de lo que es una industria, ¿no? Al final, digamos que lo bueno de todo esto es que nosotros un poco nos conocemos todos. De hecho, estáis aquí entre otras cosas porque a Virginia la conozco ya de hace un par de años, de unas ferias que hemos organizado anteriormente y bueno, y de hecho, precisamente quería hablar un poquito de esto en base a lo que habéis comentado ahora mismo, que es el tema de tú, Virginia, por ejemplo, habías estado en PC Talents trabajando. ¿Y también? Y Gonzalo también, perdón. O sea, como que estoy mirando solo a Virginia, pero estáis los dos. O sea, Sí. Realmente habéis estado en PC Talents, digamos, ayudando a equipos noveles que, digamos, están publicando su primer videojuego, guiándolos un poco por ese camino, evitándoles hostias, por decirlo mal y rápido, que es algo que es muy importante, porque al final son... O sea, es evidente que todos nos tenemos que dar hostias, y de hecho es muy recomendable, pero hay veces que hay hostias que duelen. Entonces siempre tiene que haber una mano amiga que nos eche un cable. Yo creo que ahí vosotros habéis hecho un buen trabajo, ¿no? De hecho, siempre hemos intentado que bueno, pues que los equipos no pasen por algunas cosas que hemos pasado nosotros o que hemos aprendido también de otros desarrolladores que al final pues hemos intentado hablar con mucha gente pues para tener más información y más cosas, ¿no? Y siempre hemos intentado que poder ayudar a la gente. En PlayStation Talents la verdad es que nos dio la oportunidad de poder hacerlo. Nosotros nos llevamos una buena experiencia, intentamos mejorar dentro de lo que pudimos todo lo que pudimos hacer con PlayStation, metimos más plataformas para que salieran, o sea, cosas que por ejemplo nosotros no pudimos hacer. Nosotros cuando sacamos nuestro juego lo sacamos primero en Play, luego en Steam y han ido cayendo las plataformas a medida que ha ido pasando el tiempo. Sí, al final ya la gente podía publicar multiplataforma en Xbox, en Steam, en Play, en Nintendo, o sea... Yo creo que es el mejor ejemplo de ese legado en este caso que nosotros dejamos, que es lo que nos gustaría que se hubiera podido hacer desde el principio, pero bueno, tampoco nosotros no controlamos eso.
Exacto, entonces al final hemos ido aportando, intentando meter en el programa siempre todo lo que pudimos, que además estamos pues muy contentos porque creemos que ha sido una experiencia muy bonita. Hemos trabajado con más de 30 juegos, con un montón de plataformas distintas, con un montón de agencias de publicidad, con un montón de medios, de podcasters, de youtubers, influencers, y la verdad es que es algo maravilloso. Es una experiencia muy buena. La verdad es que al principio ves tu nombre en los créditos en un primer juego y te hace muchísima ilusión, pero ya la verdad es que conforme van cayendo cada vez más y más y más juegos, al final le restas totalmente la importancia. Pero bueno, yo creo que con el tiempo también ya miraremos hacia atrás y diremos, ha sido un buen número de juegos y los tendremos ahí todos enmarcados. Está guay, porque efectivamente es como verlos crecer, es como ver a unas criaturitas, como comentaba antes, hacerse Exacto. mayores y realmente después que anden ellos solos y hagan lo mismo, ¿no? Que es un poco la idea de todo esto, o sea, sembrar. Exacto. Y que ese campo... Que son muchas patas cuando quieres montar un videojuego. Es que la gente te dice, o los estudios, ¿no? Estudias y eres desarrollador de videojuegos, pero ¿cómo montas una empresa? ¿Cómo encuentras un abogado adecuado para ti? Una gestoría, ¿cómo puedes hacer algo de marketing? Es que es bastante más complicado de lo que la gente piensa y tiene muchísimas patas que no son del mundo del videojuego, que son externas, sobre todo cuando eres indie. Entonces intentamos siempre guiarlos todo lo posible en esas pequeñas cosas que nadie te cuenta. Que es que al final nadie te las cuenta, es que es muy difícil encontrar personas que de verdad te digan, pues yo cuando cerré el trato con mi publisher para el físico lo hice de esta manera. Es que nadie te cuenta eso. No hay universidad que te cuente ese tipo de detalles y es algo muy necesario. Es algo muy necesario. Claro. Ahora que aumentas esto de universidades y tal, tú, por ejemplo, Virginia, no sé si tu caso también es el mismo, Gonzalo, pero Virginia sí sé que está formando también a alumnos en algunos centros de formación, creo que en diseño, si no me equivoco. Ahora mismo, bueno, tengo varias universidades en las que estoy trabajando. Actualmente en la que trabajo todas las semanas es en Voxel, que soy profesora de marketing, en este caso, en Voxel, y les ayudo a guiarse dentro del mundo del marketing siendo independientes, también trabajando con empresas más grandes como PlayStation, porque al final lo que tiene haber trabajado en PlayStation es que no solo aprendimos, por mi parte, que yo estaba en marketing, no solo aprendí la parte de cómo trabajar en indie, sino también cómo se trabajan juegos más grandes. Toma ya, momento patrocinado por Boxer School. No, o sea, aquí ya sabéis que podemos hablar abiertamente en general de todo. O sea, la idea precisamente es entender un poco. Es donde trabajo semanalmente, pero luego he trabajado con más universidades, doy bastantes charlas. El reloj de Beth, que te falta por ahí, poner la aguja. Lo que cogí fue una aguja. Gonzalo está muy atento, ¿eh? Gonzalo está como ojo avisor. Bueno, ahora contó pero yo soy un culo inquieto. Yo cuando veía jugar a la gente me ponía muy nervioso, pero es lo normal, porque la gente juega a su manera y yo decía, no, pero que no es por ahí, que tiene que ser por el otro lado totalmente. Pero bueno. Como detalle chulo puedes aprender que cada uno de los personajes tiene un estilo totalmente marcado. Unos personajes se representan de una manera, otros personajes se representan de otra. Es que lo veo y es otro punto de cariñito que le pusimos, ¿no? Ves incluso las historias que les pasaron, porque hay parte del lore del juego metido dentro de los dibujos. Es muy bonito porque eso, estoy viendo a Beth, por ejemplo, ahora mismo que la vemos allí, y ahora has conocido al personaje, la has invocado, es cuando han aparecido sus dibujos, es cuando aparece lo que le pasó, porque incluso ves al personaje a la izquierda y luego a la derecha de cómo estaba y cómo se transforma, sus aficiones, el que le gustaba el piano, pues le ves con un piano, a la que le gustaba dibujar, la ves dibujando, al que le gustaba jugar a las cartas de Memo, y todo eso encima está relacionado con las enfermedades que ellos tenían. Que eso ahora lo vamos a ver. Perdón, por adelantarme. No, pero es normal. Los cuadros que estoy viendo ahí son muchos hechos por nosotros, otros por amigos y otros, los poquitos que quedan, son grabados de Goya, que no llegaron a ser cuadros ni llegaron a estar publicados en ningún sitio. Ese no es grabado de Goya, pero hay unos cuantos por ahí atrás que sí. Pero, ese es de mi primo. Ese sí. Es un cuadro de mi primo. Correcto. Pero bueno, que es más de lo mismo, que es lo que he contado antes, ¿no? Que es un poco todas las artes que ayudan a poder crear esta atmósfera de terror. Y lo que comentabas, David, sí, yo, por ejemplo, también estoy enseñando en algunas universidades, en algunos centros educativos, yo en mi parte técnica para un poco cómo preparar los proyectos para que después puedan llegar a ser publicables, por ejemplo, en Steam o en varias plataformas y enseñando un poquito tips y consejos de optimización y cosas básicas de Unreal, por ejemplo. Claro. O sea, eres Team Unreal, como yo. Sois Team Unreal, efectivamente. Así que genial. Sí,
Full Unreal, no me Pero- saques de otro motor porque ya me muero. No, pero está guay porque al final, o sea, lo bueno, y esto es lo que a mí me gusta del tema de la docencia, bueno, esto Virginia lo sabe, que yo también soy docente, entre otras cosas, y al final es cuando cierras el círculo, ¿no? O sea, cuando realmente vosotros habéis pasado por los 3 pilares principales de la industria, que son la formación, el desarrollo y la publicación, digamos, esa parte que es el círculo entero y lo podéis transmitir a esas generaciones nuevas, a esos alumnos que tenéis, ¿no? Entonces, por eso simplemente quería comentarlo con vosotros porque creo que de verdad es muy, muy interesante que estéis también en ese punto, ¿no? Y al final, tener alumnos, pues, te da la vida. O sea, a mí me da la vida personalmente porque es como muy bonito. Totalmente. Y bueno, pues simplemente eso. Yo siempre lo digo que yo tengo muy pocas ganas de ir a trabajar cuando tengo clase. Siempre estoy como, joder, tengo clase esta tarde, vaya movida, vaya historia, otra vez. Y luego salgo y siempre, se lo digo cuando vengo, digo, joder, si es que vengo feliz. Qué guay. Es que me ha encantado la clase, es que Claro. ha sido genial, es que me lo he pasado súper bien con ellos. Bueno, además es que yo soy un poco profesora de estas chifladas que se lleva legos y cosas raras a clase Este es el porque efecto. me gusta hacer experimentos. Y creo que es bastante interesante en cómo, bueno, pues cómo intentamos dar clase, intentar enseñar todo lo que hemos aprendido, pero a la vez que las clases sean amenas, que sean divertidas, que divertidas me refiero, a ver, al final son clases universitarias o de máster y no tienen por qué ser divertidas, pero si las haces interesantes y si les pones ese cariño que les intentamos dar a las clases, pues al final como a todo. Si es que le damos cariño a todo, a los juegos, a la clase, a todo. Pero le das ese punto extra a los alumnos. Yo siempre les digo, de mi clase no quiero que salgáis sin que yo esté orgullosa de que hayáis estado en mi clase. Si el día de mañana decís que habéis aprendido lo que sea de mí, que yo esté orgullosa de vosotros, ¿vale? Que no seáis uno más en la empresa, porque entonces mancháis mi nombre. Entonces siempre intento hacer que las clases, aparte de que tengan mucha información, se lo pasen también bastante bien. Qué guay, qué guay. Pues bueno, en Una- principio... Un dime. pequeño consejo para seguir avanzando, si recorre todas las máquinas de escribir que han ido apareciendo, verá también cómo han ido cambiando lo que hay en su interior. Ah, vale. A ver. Bueno, eso, lo Ya. que quería comentaros, antes de... Porque ya en breve vamos a ir cerrando, igual, no sé si te va a dar tiempo de terminar, Yara, ya me... No ya pasa me dirás nada, qué o tal sea, vamos. Pero bueno, yo creo que se ha tirado medio juego casi ya, o sea, o No más sé, de me medio he juego enganchado, la verdad. fácilmente, ¿eh? No sé No ha dónde querido, es que estoy. no ha querido ni hablar el tío, se ha quedado ahí jugando. Madre mía. Si lo miras en inglés, la imagen original está marcada una fecha y una hora. Un nombre y una hora, perdón. Y tú tienes unos relojes arriba encima de cada cama. Al final es lo que decimos, el juego es más, cuando estás en tu casa, es que siempre que lo hemos jugado en directo, pasa un poco esto, porque tú al final pues estás pasándotelo y estás yendo un poco más deprisa porque no quieres que la gente se aburra, porque tal, porque cual. Pero tú cuando estás en tu casa, tú te pones a plantearlo y tiene todo el sentido, joder, tal, he visto una hora, está marcada la hora, arriba hay unos relojes, Lo relacionas. lo Vale. relacionas de otra manera. Además te dan muchísimas pistas del juego. De hecho, como tip, ya que vamos a cerrar seguramente antes de terminar el juego, los niños no te están asustando, te están guiando. Sí, de hecho, si van apareciendo y por eso aparece alguna sala o deja de aparecer alguna puerta, lo que sea, es porque ellos están intentando ayudar o guiarte para poder descubrir lo que ha pasado ahí. Ahí viene la vuelta de tuerca un poco como en los otros. En los otros recordemos que, pues, spoiler, la protagonista Bueno, a al ver, final y a los ver, niños sí. están muertos. Si una película 2001 Y no los spoiler, vivos ya. son los que ellos pensaban que eran los muertos, ¿no? Pues un poco nuestro juego similar. No, nuestro personaje no está muerto. Pero sí que es verdad que los niños que piensas que te están asustando y que te van a hacer algo, y a los que tienes tanto miedo, pero si no te han tocado ni un pelo en todo el juego. Se han dedicado a decirte dónde tienes que ir, se han dedicado a escribirte en las paredes, en el suelo, te han guiado por todos lados, hasta te han hecho un mapa de la casa, un mapa del tesoro para que encuentres un tesoro. Entonces, realmente, a eso que le estás teniendo miedo durante 2 horas en el juego, no es lo que da miedo. Hay otra cosa que da miedo. Y el juego terminará con algo similar a que al final no hace falta que sean fantasmas para dar miedo, sino que a veces las personas damos más miedo que los fantasmas. Vale, pues nada, en principio ya para ir un poco cerrando la entrevista, muy a mi pesar, la verdad, os voy a hacer la pregunta, algo que en principio no os había comentado mucho, pero que es la pregunta que os ha hecho otro estudio antes de esta entrevista. Digamos que la idea es que en cada entrevista vamos haciendo una pregunta secreta al siguiente estudio, ¿no?
no saben quiénes soy, o sea, esto se verá cuando se publique. Y la pregunta es muy curiosa porque tiene que ver, no tiene que ver realmente con videojuegos, sino realmente la pregunta es algo así como ¿a qué os habríais dedicado después de haber visto todo esto, a hacer videojuegos y demás? Si tuvierais que nacer ahora hace 200 años, ¿a qué creéis que os habríais dedicado? 200 años. Hace 200 años, no sé. Yo hubiera... En 1800. Sí, por ahí. Yo seguro que Punto de llegar hubiera... al modernismo. Punto de llegar al modernismo. Sí, yo hubiera perdido la vida en alguna batalla de estas insignificantes de que haya tenido la historia de este país. Seguro. Es que en el modernismo, además, yo habría sido algún tipo de dibujante o habría hecho algo creativo, seguro. Sí. Algo como Gaudí también, que pasó sin pena ni gloria encima. Sí, pero en plan mucho peor. El de segundo plano. Por eso digo, si Gaudí murió atropellado por un tranvía y nadie lo conocía, pues en esa época peor aún. Sí, Unos Mindundis hubiéramos sido. totalmente, totalmente. Y más sin cine. No Sí. sé, hubiéramos rellenado nuestro cerebro de literatura. Únicamente. Sí. Bueno, curioso, curioso. Vale, y ahora la parte clave de todo esto, que es ahora sois vosotros los que tenéis que agraviar al siguiente estudio preguntándoles algo, lo que se os ocurra. En realidad no tiene por qué ver necesariamente con videojuegos. Hombre, si tiene relación, pues guay, pero lo que sea, no sabéis quiénes son. Ahí es donde está la gracia de esto. Así que pregunta abierta. ¿Qué invento del futuro os traeríais hoy en día para mejorar vuestro videojuego? Hostia, buenísima esa, ¿eh? Esta es muy buena. Yo ni siquiera sabría responder a esto. ¿Qué me traería? Bueno, un Real 6 a lo mejor me lo traería. Por ejemplo, o un teletransporte para poder hacer planos o retopología de Japón, no sé. Esas chulas, ¿verdad? Sí, o un traje de captura. Bueno, un traje no, no sé, una máquina que te grabara todas las animaciones. ¿Verdad? No sé, sí. ¿Tú, Yeray, a ti, tú qué te traerías? Yo que me... Claro, que tú no has hecho videojuegos, bueno, pero tú has Claro. jugado... Bueno, claro, que aquí es más complicado. Bueno, La IA. la IA en general. la IA asesina de... No, pero mira, si fuese jugador, el traje áptico que tienen la película esta de Ready Player One. Ready Player One. Coño, ¿no molaría eso de meterte ahí totalmente inmerso en el mundo, que lo sientas todo y tal? Molaría un huevo. Pues sí, Qué guay, qué guay, qué guay. Menos las balas. Sí. exacto. Menos las balas, efectivamente. Y nada, chicos, pues muchísimas gracias de verdad por haber venido con nosotros, aunque sea de forma online, al podcast, a esta entrevista de IndieGG. De verdad, muchísimas gracias por todo, nos lo hemos pasado muy bien. Espero que vosotros también os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Ojalá os hayamos entretenido lo suficiente para que esto haya merecido la pena. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por todo. El juego yo entiendo que Yeray se lo ha pasado teta, porque ha estado súper concentrado ahí. Y nada, chicos, pues de verdad, un placer y espero veros pronto, más que tarde. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por jugar en directo, que nos ha hecho mucha ilusión poder volver a ver nuestro niño. Y nada, como siempre, gracias por meternos todos los saraos que puedes, porque sabes que nos encanta poder participar y enseñar nuestro jueguito. Sí, eso, muchísimas gracias y a ver si podemos volver prontito y empezar a hablar de nuestro siguiente libro. Exactamente, esa es la idea, correcto. Bueno. Pues nada, eso sería todo hasta hoy. Esto es IndieGG Podcast y nos vemos en el próximo programa.